y ingresa la parte épica de la canción. El hecho es que nos perdimos para siempre. Sean bienvenidos todos. Para poder entender maquiavélico debemos saber cuál es su significado y de dónde proviene esa palabra. Esta palabra proviene del filósofo Nicolás Maquiavelo, considerado el padre de la ciencia política moderna, y su filosofía se basaba en que se debía separar la política de lo moral y lo religioso. De ahí que se considera como maquiavélico todas aquellas acciones que son negativas o inmorales según la sociedad. Partiendo de un análisis psicológico, una persona maquiavélica es aquella que es manipuladora, que acostumbra a engañar a los demás e incluso utilizarlos para avanzar en sus metas. Según mi análisis, la canción expone una serie de reflexiones sobre una relación sentimental fallida. Por ende, esta canción se divide en 5 fases. Son las 5 fases del duelo de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Es uno de los modelos psicológicos más célebres en todo el mundo. Estos 5 estados son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y es causada por una pérdida. En este caso es una pérdida de una relación. Voy a mostrarles cómo estas 5 fases se ven reflejadas en el transcurso de la letra. Empecemos. Empezamos con la primera fase, que es la negación. Dice así: de no ser por esas veces en que cometo la gran barbaridad de ponerme a pensar, o por esas otras veces en que cometo la gran estupidez de no olvidar. Recuerda momentos vividos y en su imaginación aún niega la ruptura y lo reconoce diciendo que es una estupidez no olvidar. De meditar mirando al techo al despertar, de imaginar cualquier cosa. De no ser por esas veces en que suelo respirar, podría jurar que no te recuerdo nada. Pues aquí nos dice que él solo la olvida cuando no respira, es decir, que la recuerda cuando respira. ¿Y cuánto tiempo dejamos nosotros de no respirar? Si no nos respiramos, pues morimos, ¿no? Entonces él quiere decir que la está pensando 24/7. Dice: y lo peor es que yo te conozco tanto que podría recordarte quién eres por si lo olvidas. Y lo peor del caso es que de ti sé tanto que podría dictar clases intensivas de tu vida. Es decir, recuerda que conocía tanta a aquella persona que podría asegurar que la conoce más que ella a sí misma. Por eso casi sé cuando me estás pensando, por eso creo saber cuando de mí te olvidas. Aún tiene viva esa conexión emocional y tiene esa percepción de saber qué piensa o hace la otra persona. Y sé que como yo quisieras poder solo parpadeando echar al tiempo atrás en nuestras vidas. Esta es una referencia que más adelante le revelaré de qué se trata. Dice: y sé que como yo quisieras poder solo parpadeando echar el tiempo atrás a nuestras vidas. Entramos a la segunda fase, que es la ira. Es decir, la persona busca atribuir la culpa de la pérdida en algún factor. Dice: y se puede comprobar pues con solo el cambio del tono de voz de Canserbero en esta parte. Ya empieza ahí con un tono más brusco. Dice: el único detalle es que la ciencia no ha podido crear esas maquinitas del tiempo. Por eso creo que nos resulta un poquitico bien jodido volver a los días en que tu cuerpo estaba convertido en río sobre el mío, dejando escapar seguido esos orgasmitos lentos. Cabe acotar, nacían al mismo tiempo hasta que un cigarrillo daba fecha de fallecimiento. Es decir, atribuye la culpa a la ciencia. Y también hay otra referencia aquí que más adelante también les revelaré. Seguimos con la tercera fase, que es la negociación. La persona guarda la esperanza de que nada cambie. ¿Por qué? Dice el coro: es maquiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella, como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar no. Es decir, se engaña tratando de meditar cómo sería todo si nada hubiese cambiado. ¿Sí? Es maquiavélico, él mismo se engaña. Ya sabemos cuál es la definición de maquiavélico. Es maquiavélico, él mismo se engaña y se hace daño a sí mismo. ¿Cómo sería todo si no hubiese cambiado nada? Pero también sabe que todo se terminó y no lo puede ocultar. En el fondo él sabe que también todo se terminó. Como dice José José, todo se derrumbó. Entramos a la cuarta fase, se llama la depresión. Que la depresión genera sentimientos de tristeza y de desesperanza. Dice así: escribo solo versos tristes, en algún patético me convertiste, releo lo que escribiste. Cuando éramos felices,
o más o menos felices y sentía como mariposas lo que hoy sé que son lombrices. Barrota, verso. Estoy en esos tiempos en que gota a gota la mente se agota, pasan los días y apenas lo notas. La rutina es implacable, el mal humor te arropa y luces como un don nadie con cualquier ropa. Aquí ya termina esta parte y pues refleja un claro mensaje de depresión y de tristeza que no podemos explicarlo, ¿no? De ahí mismo lo nota. Llegamos a la quinta fase, que es la aceptación, donde acepta que ya todo se terminó. Pero te juro que estoy harto, ¿sí? Y aquí empieza. Hoy voy a comenzar a escapar de mi cuarto, ya estoy harto. Hoy solo quiero pensar en cosas que me hagan reír, sí, que me hagan ser feliz. Dejar de mirar grises nubes que vas a revolcarme, arrancar de raíz todo recuerdo infeliz. Y ahora, si te preguntan, di que estoy pensando en mí. Y aunque sobre rimes de nostalgia que deba cantar, aunque el clima se nos ponga gris, arriba mi frente va a estar. Aunque el tiempo se niegue a esperarme, yo nadaré contracorriente. Es decir, a pesar de todos estos sentimientos, empezará a aceptar la realidad, ¿sí? Trata de recordar esa nostalgia de tiempos vividos, pero aún él sabe ya que debe aceptar de la que la relación se acabó, ¿sí? Dice, el porqué del por qué llegamos a este punto es muy difícil de decir. Es decir, la respuesta del por qué pregunta llegamos a este punto es muy difícil de decir. Como determinar causas de que ya no estemos aunque nos quedamos así. Pudo haber sido por mí, pudo haber sido por ti, pudo haber sido cualquier cosa, pudo haber sido incluso el aleteo de una mariposa. Ingresa la parte épica de la canción. El hecho es que nos perdimos para siempre. Esta ya acepta y ya quiere salir, ya quiere irse, mirar hacia otros lugares, mirar hacia otras relaciones tal vez. Y bueno, entonces como les dije al principio, voy a revelarles cuáles son las referencias. Entonces aquí donde dice, pudo haber sido el aleteo de una mariposa, voy a explicarles el por qué se refiere a eso y el origen de estos versos. ¿Cuáles son esos versos? Ya son estos. Y sé que como yo quisieras poder solo parpadeando echar al tiempo atrás a nuestras vidas. Esa es la primera referencia. La otra es, el único detalle es que la ciencia no ha podido crear esas maquinitas del tiempo, por eso creo que nos resulta un poquito bien jodido volver a los tiempos en que tu cuerpo estaba convertido en un río sobre el mío, dejando escapar seguidos esos ramitos lentos, es decir, con la máquina del tiempo. Pudo haber sido por mí, la del final, pudo haber sido por ti, pudo haber sido incluso el aleteo de una mariposa. Esto se refiere a algo que se llama la teoría del caos y el efecto mariposa. ¿Qué es esto? La teoría del caos son pequeñas variaciones en dichas condiciones iniciales pueden implicar grandes diferencias en comportamientos futuros, imposibilitando la predicción a largo plazo. Y el efecto mariposa es si se parte de dos mundos o situaciones globales casi idénticos, pero en uno de ellos hay una mariposa aleteando y en otro no. A largo plazo, el mundo con la mariposa y el mundo sin la mariposa acabarán siendo muy diferentes. Bueno, entonces este término es como el término científico, pero también se basa mucho en una película que se llama El efecto mariposa. Entonces, y una referencia muy clara es el final del video maquiavélico. Voy a ponérselos a continuación y vamos a comparar los dos finales. Cómo termina maquiavélico el video y cómo termina el efecto mariposa. ¿En qué se basa el efecto mariposa? Es una persona que tiene la habilidad de volver en el tiempo. Entonces aquí ya sabemos por qué dice que quiere volver en el tiempo. Solo parpadeando quisiera volver en el tiempo. Y esa película se trata de una persona que quiere arreglar su relación y quiere volver en el tiempo para arreglarla. Pero cada vez que modifica algo en el pasado, pasa algo malo en el futuro. Entonces dice también que puede ser hasta el aleteo de una mariposa que puede cambiar el futuro. Entonces se la recomiendo para que la vean si no la han visto. Se llama El efecto mariposa y voy a ponerles a continuación el final de esas dos escenas para que las comparen y se den que era una clara referencia de Canserbero.
Gracias por ver el video. Si te gustó, suscríbete, dale like y comparte. Hasta el próximo video.